de la unidad 9, ¿sí? A ver, recordemos, así, en forma muy genérica, vamos a recordar cuáles fueron los contenidos que vimos en la clase pasada y los vamos a relacionar con lo que vamos a trabajar hoy. Profe, Sí, le hago una consulta. ¿Ya sí, tenemos fecha definida para los recuperatorios? sí. La última semana de clase, que creo que cae jueves 1, viernes 2. Perfecto, gracias. 1, 2, 3, 4. Claro, porque el lunes 5 ya es examen final. En estadística siempre los exámenes son los días lunes. Así que el recuperatorio va a ser la última semana de clase, que sería esa, la última de julio. Ya lo voy a subir sí, lo voy a subir a me has hecho acordar, voy a anotar, lo voy a subir a la plataforma para que, bueno, en la medida que no se superponga con otros, pero siempre esa es una semana complicada y casi todas las cuatrimestrales toman recuperatorio, o en esa semana o en la semana de examen, que es lo que no queremos, ¿sí? No queremos utilizar turnos de exámenes con instancias de recuperación. En primera instancia sería esos 2 días. Perfecto, gracias. No, de nada. Bueno, entonces, les contaba que vamos a hacer así como un repaso muy genérico de lo que vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan que estábamos dentro de este eje que se llama estadística inferencial, y dentro de este eje había dos grandes procedimientos que son la estimación y la verificación de hipótesis? Dentro de ese proceso importante que se llama estimación estadística o estimación de parámetros, vimos la clase pasada no solamente el concepto, a qué se refería estimación, sino que vimos que existían como dos caminos para estimar. Uno se llamaba estimación puntual y el otro se llamaba estimación por intervalo. Entonces, recordemos más o menos los conceptos iniciales que vimos. Sabemos que trabajando con información suministrada por una muestra, yo voy a tomar una medida, una buena medida, y por cumplir con las propiedades de ser buena medida, aparecía el concepto de el mejor estimador de un parámetro. Entonces sabemos que el mejor estimador de la media poblacional era la media muestral, y el mejor estimador de la proporción poblacional era la proporción muestral. A partir de ahí dijimos, bueno, ¿cómo se hace una estimación puntual? Y como lo decía su nombre, puntualmente encontrábamos un único valor, ¿sí?, obtenido de la muestra, y se lo asignábamos a la medida esta que yo voy a estimar desconocida, que era la medida del parámetro o medida poblacional. Entonces encontrábamos la media, por ejemplo, muestral, y se la asignábamos a la media poblacional, o encontrábamos la proporción muestral y se la asignábamos a la proporción poblacional. ¿Hay más estimadores puntuales? Sí. Yo les he dicho que está también el de la varianza, que no lo estamos tomando en el TPI, pero que va a ser uno de los puntos a tratar en esa clase que yo les digo cercana ya a la entrega, y que también forma parte de los contenidos de la asignatura. Entonces, existen otros estimadores puntuales como la varianza y la desviación, que justamente estiman a la varianza poblacional o a la desviación poblacional. Bien, vimos el procedimiento de estimación puntual, pero hablamos de sus cosas buenas y cosas malas que tenía la estimación puntual, ¿sí? Cosas buenas que, bueno, cuando no tengo otro recurso lo voy a hacer así, pero la estimación puntual no me daba información, acuérdense, en relación al error y a la precisión del estimador. Entonces fuimos por el otro camino, que era la estimación por intervalo. En la estimación por intervalo trabajamos con la estimación puntual y calculábamos, ¿sí?, a ese estimador puntual más o menos un error de estimación, y también trabajábamos con una confianza. Entonces, con todos esos conceptos elaboramos esta definición de qué era una estimación por intervalo para un parámetro definido, y a través de una demostración matemática y de ciertas condiciones iniciales que se me pueden presentar ante un caso de análisis, fuimos
desarrollando, ¿sí?, y haciendo una demostración de cómo se obtenía un intervalo de confianza. ¿Qué análisis o qué situaciones particulares son las que hemos trabajado? Bueno, estas que están acá en el cuadro, ¿sí?, que lo vimos, lo presentamos la clase pasada. Entonces teníamos que si trabajábamos con poblaciones normales, se presentaban determinadas situaciones, varianza conocida y desconocida, y así fuimos trabajando cada uno de estos casos, desarrollando, demostrando, ¿sí?, cómo se construían los distintos intervalos, que yo se los presenté en un cuadro final la clase pasada, bajo determinadas condiciones, como tenemos acá a la derecha. Estimamos un parámetro con su mejor estimador, y para ello construíamos, o terminamos construyendo y demostrando cómo quedaba definido un intervalo que contiene al parámetro, definido a través de un límite inferior y un límite superior, que conceptualmente era importante que supieran que esos límites estaban construidos a través de la estimación puntual menos un error, la estimación puntual más el error de estimación. De idéntica manera que armamos este intervalo para otras condiciones iniciales que se nos pueden presentar, y también estimando la media con su mejor estimador X-barra, fuimos, ¿sí?, desarrollando la clase pasada y aplicando con ejemplos numéricos la utilización, ¿sí?, y las interpretaciones de estos intervalos, porque los construimos y empezamos a ver las diferencias que habían entre uno y otro, porque no son todos iguales. Conceptualmente yo puedo decir que es la puntual con el error de estimación, pero hay pequeñas diferencias, ¿sí? Fíjense, acá estaba en términos de Z, porque trabajábamos con el modelo normal, y acá, como la varianza era desconocida y la muestra pequeña, ya utilizábamos el modelo de T de Student, y al desconocer la varianza trabajábamos ya no con la desviación poblacional, sino trabajábamos con la muestral, justamente porque desconozco la medida poblacional. Entonces, si bien, como les decía, conceptualmente es la puntual más menos el error, existían algunos elementos diferentes en la construcción de estos intervalos y que se aplicaban de acuerdo al caso. Y el último punto, bueno, volvíamos a la distribución de estimación de la media, con el mejor estimador X-barra y trabajando con la normal, pero como es desconocida la varianza, seguimos trabajando con la desviación muestral. Bueno, esto lo presentamos la clase pasada, si mal no recuerdo. Hicimos también un ejemplo numérico de estas tres situaciones para que vean la utilización, y no solamente interpretemos en relación al caso, sino que también interpretábamos de alguna manera este concepto, que es una probabilidad, que se llamaba nivel de confianza. ¿Está bien? Pero todo esto, estoy repasando todo lo que vimos en la clase pasada, pero todo esto, sí, fíjense en que acá en el título dice, lo hemos analizado, lo hemos demostrado y hemos presentado los intervalos para un muestreo con reposición. Porque si el muestreo era sin reposición, tenemos que recordar que en todo muestreo sin reposición siempre debíamos corregir la varianza. Entonces, si corregíamos la varianza, vamos a borrar acá porque parece que dijera con reposición, si corregíamos la varianza, había que agregarle, acuérdense, el factor de corrección. Entonces recuerden que el factor de corrección era n menos n dividido n menos 1, ¿sí? Y ese es el elemento o factor que ustedes debían, si trabajáramos con un muestreo sin reposición, agregar en este intervalo, ¿sí? Agregarlo acá, ¿sí? Voy a poner con otro colorcito para que no se mezcle con el rojo. Ahí multiplicábamos, ¿sí?, el factor de corrección. ¿Por qué? Porque cuando veníamos haciendo la demostración, venimos justamente trabajando con una desviación del estimador,
que acuérdense que vimos las relaciones allá en la unidad 8, y esa desviación del estimador no era más que la desviación poblacional raíz de n por el factor de corrección en el caso del muestreo sin reposición. Por lo tanto, si hacen toda la demostración que hicimos la clase pasada, van a llegar a agregarle al intervalo el factor de corrección. Todo esto y este cuadro resumen está presentado, digamos, para la estimación, como dice acá, de la media. Fíjense en que todos son los casos de la media, para poblaciones normales o no normales, con sus respectivos intervalos, para un muestreo con y un muestreo sin reposición. Pero después, esto no recuerdo si lo trabajamos o no, si no, bueno, lo vemos ahora. Nos quedaba que podíamos estimar el otro parámetro, ¿sí? Como yo les digo, estamos trabajando fuertemente lo que necesitamos para el TPI, y las estimaciones de los dos parámetros que vamos a trabajar es la media y la proporción. Entonces, el otro estimador, ¿sí? Recuerden que estamos dentro del camino de las estimaciones por intervalos. Por eso dice acá intervalo de confianza para estimar la proporción. Y en este caso hay un solo caso, ¿sí? Así como la media teníamos varios casos, si la varianza era conocida o no, y eso nos llevaba por distintos modelos de probabilidad para su aplicación, en este caso vamos a ver un único caso, que es estimar la proporción, trabajada con la distribución normal, por lo tanto estamos hablando de un n siempre grande, ¿sí? Estamos hablando de un n mayor a 30. Entonces, ¿qué es lo que necesitábamos para hacer la demostración, por decir, de la construcción del intervalo? Bueno, lo mismo que habíamos estado inicialmente trabajando cuando estimamos la media. Partíamos, ¿sí?, del estadístico con distribución normal, que estaba construido por el estimador, en este caso, que es nuestra variable aleatoria, menos la proporción sobre la desviación, recuerden, y acá la hemos puesto más analítica, más desarrollada, porque sabemos que la desviación de esa variable es igual a decir la raíz de p por 1 menos p sobre n, y siempre estamos con esta expresión trabajando. Otra cosa que deberemos agregar acá, estoy trabajando con un muestreo con reposición, porque si el muestreo fuera sin reposición, esta relación cambia. Bueno, si tenemos que partir del estadístico y del concepto de estimación por intervalo para hacer todo el desarrollo, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta una cosa. ¿Qué pasa acá? En este estadístico, el parámetro es el que yo deseo estimar, ¿sí? Entonces la proporción poblacional. No puedo estar calculando con la proporción poblacional cuando realmente no la conozco. La tengo que estimar. Por lo que, fíjense, se corrige, por decir de alguna manera, y vamos a trabajar esta expresión, la desviación de la variable, la vamos a trabajar no con la proporción poblacional, sino con la que conozco, que es con la muestral. Entonces es como que si pusiéramos acá las condiciones. Vamos a estimar el intervalo de confianza para la proporción utilizando la distribución normal, ¿sí?, y como por supuesto es desconocida la proporción, porque justamente la estoy estimando, tengo que trabajar con la muestral. Entonces, este estadístico o expresión quedaría definido de la siguiente manera, que sería esta expresión, ¿sí? En términos de la definición de lo que es una estimación por intervalo, nosotros sabemos, hemos visto, que se plantea como la confianza, que es una probabilidad de encontrar un intervalo que vaya a contener un intervalo aleatorio, ¿no?, que va a estar definido con límites, con el cálculo del error, y que me va a permitir encontrar justamente el verdadero valor del parámetro. Entonces, acuérdense en que partimos de la definición
de la definición de estimación por intervalo, y hacemos una serie de pasos, ¿sí? Que no los vamos a repetir acá, los tienen en la PPT, y si no también lo tienen desarrollado, como les digo, en el material teórico, los mismos pasos que eran tratar de despejar la proporción poblacional en el centro de esa desigualdad e ir despejando, sacando todos los otros elementos para dejar solo la proporción en el centro de la desigualdad y poder armar los límites. Recuerden que lo primero que hacíamos es este denominador, para poder sacarlo acá del centro, lo multiplicábamos los tres términos por esta expresión, entonces aparecían los costados y de acá se podía anular, simplificar. Después, ¿qué hacíamos? Restábamos P sombrero, ¿se acuerdan? A cada uno de los términos. Después teníamos un negativo acá, que lo teníamos que de alguna manera también sacar de este intervalo, y multiplicábamos por -1 la expresión, se nos daban vuelta los signos, o sea, el mismo procedimiento que hicimos para la estimación de la media, estimación por intervalo, no de la media, lo hacemos para la proporción, tratando de definir, como les digo, la proporción poblacional en el centro de esta desigualdad, y en los extremos lo que hemos llamado límite inferior y límite superior, ¿sí? Conformado por el estimador puntual menos el error de estimación, el estimador puntual más el error de estimación, ¿sí? Entonces llegábamos a esta expresión a partir de toda esa demostración. ¿Por qué Z? Porque estamos trabajando con la normal. ¿Y por qué trabajamos, vuelvo a repetir, con P sombrero y no con la proporción? Porque justamente como la desconozco, entonces tengo que trabajar con la muestral, que es la que yo puedo obtener justamente de información a partir de la muestra seleccionada. Este sería el intervalo, el único intervalo de confianza para la proporción. Les dije que había un solo caso, cuando el muestreo es con reposición. ¿Y qué pasaba si el muestreo era sin reposición? Bueno, si el muestreo era sin reposición, mi estadístico inicial cambiaba, ¿sí? Recuerden, a la desviación la tengo que multiplicar por el factor de corrección, y por supuesto el intervalo que queda definido cambia en ese sentido, como les decía, ¿sí? El estadístico del cual parto y hago toda la demostración, le estoy agregando, repito, el factor de corrección. Entonces una vez que hago todos los pasos, llego a esta expresión, a este intervalo, que es la puntual por z veces la desviación multiplicado por el factor de corrección, y la proporción puntual más z veces la desviación multiplicado por el factor de corrección. ¿Sí? Lo mismo que les conté hace un rato para la media, sería ahora para la proporción. ¿Cómo me voy a dar cuenta de eso? Y bueno, porque seguramente el caso les va a presentar esa situación y les va a decir, si trabajo con un muestreo sin reposición, entonces no tienen que perder de vista ese factor, porque va a cambiar, por supuesto, los elementos o límites. Cada vez que construyen un intervalo, cada vez que lo aplican y terminan encontrando este límite inferior y superior, deben interpretar en relación al caso analizado, y también pueden, si se les solicita, hacer una interpretación en términos de 1 menos alfa, ¿no? Como una probabilidad o la confianza, en donde uno lo que termina diciendo es que este va a ser uno de los tantos intervalos posibles que va a contener al verdadero valor del parámetro. Si vamos a un ejemplo en relación a la proporción, un ejemplo muy simple, vamos a calcular como digo, la estimación por intervalo de confianza para la proporción. El tema trata sobre un estudio que se hace
en relación a efectos visuales, ¿sí? Sobre todo a los niños, y yo acá les he puesto siempre como los pasos para estimar, ¿no? Es decir, no hace falta que hagan paso a paso, pero por lo menos no debemos olvidar, ¿sí? De hacer algún cálculo cómo construir este intervalo para que no nos quede nada sin contemplar. Entonces, por acá dice fijar el nivel de significación o confianza, ¿sí? El investigador fija esa confianza que está dado por 1 menos alfa, nivel de confianza, buscar los valores, ¿sí? De Z, en este caso que es la normal. ¿Por qué? Porque lo tienen que ir a buscar al InfoStat o a las tablas estadísticas. Por supuesto, calcular la proporción muestral, que es un elemento fundamental dentro del intervalo. Si ustedes se fijan recién en la construcción del intervalo, fíjense en proporción muestral, proporción muestral, proporción muestral, es decir, el elemento más fuerte en el cálculo del límite es trabajar con la proporción muestral y el tamaño de la muestra. Calcular el error, bueno, que es una parte del intervalo, construir el intervalo y sacar las conclusiones respectivas, ¿no? Entonces, si yo tengo una muestra de 650 niños, de los cuales 55 demostraron defectos visuales, lo que estoy calculando acá es la proporción muestral, que recuerden que eran los éxitos en la muestra sobre el tamaño de la muestra. 55 sobre 650 me da el 0,08, que es la proporción muestral, y a partir de ahí, si me pide que calcule el intervalo de confianza, bueno, voy reemplazando la proporción menos z veces la desviación, menor igual que la proporción, y la proporción muestral más z veces la desviación. Es decir, aplicar la expresión esta del intervalo, y luego sacar y calcular correctamente los valores, límite inferior y límite superior, para luego hacer la interpretación. Este es un intervalo para un muestreo con reposición, ¿sí? No está multiplicado acá por ningún factor de corrección. Con un 95% de confianza se puede afirmar que el porcentaje de niños con defectos visuales se encuentra entre, acá está expresado no en términos de proporción, sino en porcentaje, ¿no? Que también puede hacerse. Uno puede hacer la conclusión en términos de la proporción 0,059 y 0,10, o expresarlo en términos de porcentaje, como dice, se encuentra entre 5,9 y un 10%. Esa sería la aplicación de la proporción. Por lo que, si agregamos a nuestro cuadro final todo lo que hemos visto hasta ahora, y bueno, hemos trabajado todo lo que son la estimación de parámetros de la media, ¿sí? Con los casos correspondientes. Los casos más fuertes son los que trabajamos con la distribución de poblaciones normales, sabiendo que el comportamiento de la población es normal, pero también tenemos los otros de poblaciones no normales, que fíjense en que tienen la misma forma de resolución que los anteriores, ¿no? Entonces, el análisis de los casos de la media, y el único caso para la proporción, que hemos dicho que la vamos a trabajar para muestras grandes, por eso lo hacemos a través de, utilizando el modelo normal como modelo de probabilidad. ¿Existen otros de proporción? Sí. Existen trabajar para muestras pequeñas y tendríamos que meternos en la binomial. Existen diferencias de proporciones, cocientes de proporciones, diferencia de medias, existen estimación de otros parámetros y de operaciones entre parámetros, pero no corresponden a los contenidos de nuestra asignatura, ¿sí? Simplemente, como siempre les digo, les damos los elementos básicos, los más significativos de los contenidos propios de la materia, y después, si algún día se toman en este campo de acción de la estadística dentro de la ingeniería en sistema, bueno, habrá que profundizar muchos conceptos más. Pero por ahora vamos a trabajar solamente, y con el corto tiempo que a veces tenemos en el semestre, vamos a trabajar solamente la estimación puntual y por intervalo, como les digo, para la media, para la proporción y para la varianza, aplicando más fuertemente
el promedio y la proporción como los elementos más comunes a veces en este tipo de análisis. Bien, en relación a todos los elementos, a todo lo necesario para todo lo necesario, como les digo, para los contenidos propios de la estimación, ya tenemos todo. Hoy tengo más cosas abiertas acá. Estamos. Ya tenemos todo lo mínimo y suficiente para que puedan abordar muchísimos ya de los ítems que tienen en el TPI. Si habrán estado mirando los enunciados de este instrumento, estamos haciendo un recorrido de cosas necesarias, ¿sí? para poder llegar a la estimación o a la verificación, porque por ahí me dicen en un curso, profe, pero no tenemos que volver a poner a calcular la media, y sí, y necesito trabajar una medida, ¿sí? de una muestra, porque me va a ser después necesaria para calcular una estimación puntual o una estimación por intervalo. Si no tengo identificada cuál es mi muestra y no tengo calculadas las medidas, entonces difícilmente voy a poder aplicar este procedimiento que acabamos de ver. Por eso es que en los primeros puntos del TPI les dice, bueno, empecemos a ver cómo se calculan estas medidas, si consideramos que esto es una muestra, cuál es el comportamiento, como siempre les digo, está bueno mirar. ¿Se acuerdan que cuando vimos estimación puntual yo les dije siempre es bueno mirar no solamente la medida, media muestral de una muestra, sino a lo mejor una desviación muestral para ver también cómo están dispersos los datos en esa muestra, y eso nos va a ir, son elementos que nos van ayudando a aplicar luego, allá por los últimos puntos del trabajo, los dos procedimientos, tanto el procedimiento de estimación de parámetros como el de, ahora vamos a ver, el de contraste o verificación de hipótesis, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que entrar ahora a ver justamente ese segundo procedimiento dentro de la estadística inferencial. Ese segundo procedimiento tiene muchos nombres, y ahí he tratado de ponerle todos los nombres que tiene, ¿sí? Fíjense, desde el título nomás. Se llama contraste de hipótesis, dócima o verificación de hipótesis, prueba o test de hipótesis, ¿sí? Son los nombres que recibe este procedimiento, que también me ayuda justamente a conocer, ¿sí? una medida o parámetro que es desconocido inicialmente, pero se diferencia del otro procedimiento que vimos hasta recién, porque en el otro voy a estimar un parámetro, voy a estimar una medida, y en este voy a basarme en algún supuesto o conjetura para tomar una decisión. Entonces ahora vamos a empezar a explicar en qué consiste este procedimiento y que justamente ustedes vean la diferencia con el otro. Otra cosa que les quería decir. En un comienzo de toda esta explicación que voy a ir haciendo, vamos a ir viendo cómo elementos o conceptos para llegar después, al final de la clase de hoy, a explicar el procedimiento. O sea, primero me hace falta que vayan sabiendo temas, por ejemplo, qué es una decisión, qué es una hipótesis, qué es un error, qué es un nivel de significación. Es decir, primero conceptos para después englobar todos esos conceptos y explicar en sí el procedimiento, los pasos a seguir. Primero hagamos esto, después lo otro, ¿sí? Por eso es que al principio vamos a ir abordando estos conceptos que parece que estuvieran como independientes unos de otros, pero no es así porque después se relacionan o vinculan todos en el procedimiento. Bien, dijimos contraste, verificación o también llamada prueba o test de hipótesis. Es un procedimiento, como dice ahí, de la inferencia estadística, de este eje que estamos viendo. Acuérdense que era el eje que me permitía tomar decisiones, ¿sí? Para justamente a partir de datos muestrales generalizar comportamientos en relación a una población.
Entonces, este procedimiento que está dentro de la inferencia estadística nos sirve para la toma, dice, de decisiones. Entonces, ¿qué sería una decisión en términos estadísticos? Por eso es que les he puesto acá el concepto, o por lo menos una breve explicación a lo que alude el término decisiones estadísticas. Se llama decisión estadística a una decisión que se toma con respecto a algún aspecto de la población en base a evidencias proporcionadas por las muestras, ¿sí? Fíjense, yo siempre en forma gráfica trato de explicar lo mismo que está ahí en palabras. Si yo tengo una población representada acá, ¿sí?, con este gráfico que está en color celeste, tengo una población, ¿sí?, con un parámetro, como dice ahí, desconocido, que puede ser la media. Acuérdense que estamos trabajando siempre con media o proporción. Si tengo una población con un parámetro desconocido, dice acá hipótesis. Yo voy a conjeturar o suponer, voy a plantear una hipótesis de que esa medida es 20, por ejemplo, y con datos muestrales, que sería la gráfica que tiene a la derecha, voy a tratar de tomar una decisión con respecto a ese supuesto o conjetura. ¿Por qué? Porque voy a trabajar con los datos y medidas obtenidas de la muestra. Vamos a un ejemplo más cotidiano para ustedes. Es como si fuera algo así. Yo voy a suponer un supuesto conjetura de que el promedio de la tercera instancia de evaluación de la cátedra va a ser de 8 o más, ¿sí? En promedio los resultados del TPI van a ser 8 o más. Y viene alguien de la cátedra y me dicen, yo te voy a contrastar tu supuesto o hipótesis. Me parece que va a estar por debajo de eso, ¿sí? Por distintas fundamentaciones. Puede ser, no, se están conformando pocos grupos, los chicos no le están dando bolilla, no me hacen preguntas, no esto, no aquello, lo que fuera. Alguien viene y me contrasta mi supuesto, ¿sí? Entonces el procedimiento de prueba de hipótesis lo que va a hacer es, a través de un procedimiento, como yo les digo, bien mecánico, ¿sí? Voy a trabajar con datos que yo saco de una muestra y voy a aceptar o rechazar mi supuesto que decía que los resultados académicos iban a ser mayores a 8. Entonces acá les he puesto como un explicativo también de este gráfico, dado que los valores completos de la población son desconocidos, ¿sí? Muchas veces yo desconozco todos los elementos de la población, y el valor del parámetro también es desconocido. Entonces la forma de realizar una prueba, como dice acá, y verificar la validez o no de un supuesto o hipótesis, es justamente tomando una muestra, calculando esa medida muestral, que le llamábamos estadístico, ¿sí? Y ese estadístico medición que se calcula con todos los valores muestrales es el que me va a ayudar a aceptar o no sobre ese supuesto. Si el valor de la muestra es suficientemente cercano a ese valor hipotético, entonces vamos a decir que la aceptamos a esa hipótesis. De lo contrario, si el valor de la muestra es lejano, entonces vamos a decir que ese supuesto inicial es falso. Esa es más o menos la lógica que tiene este procedimiento. Pero fíjense que estoy hablando no solamente del concepto de decisión estadística, que es importante, sino que he metido en juego acá la palabra hipótesis. Entonces, vamos a analizar más qué es una hipótesis estadística. Una hipótesis puede considerarse como una afirmación de una característica ideal de la población sobre la cual hay inseguridad en el momento de formularla. Yo dije, yo creo, yo supongo, yo hipotetizo que mis alumnos van a tener un rendimiento arriba de 8, ¿sí? Hay inseguridad al momento de formularla, por lo que puede ser rechazada. Y después, bueno, tendré que tomar una muestra y ver si ese supuesto es verdadero o no. Entonces,
En la elección entre dos hipótesis se presenta un conflicto que es donde yo debo tomar la decisión. Entonces, venimos hablando de este concepto de hipótesis y vamos a trabajar específicamente en la verificación de hipótesis o dosimasia de hipótesis con dos tipos de hipótesis, ¿sí? Uno que se va a llamar hipótesis nula, son dos alternativas, ¿no? De este experimento. Una va a ser llamada hipótesis nula y la vamos a identificar con una H mayúscula sub 0, ¿sí? Así la vamos a identificar, hipótesis nula, que es la hipótesis de partida, que se va a mantener, como dice, válida, a menos que los datos muestrales me den otra evidencia, y una hipótesis alternativa, que es la que me contrasta, la que está en competencia con esa hipótesis nula, y que la vamos a representar con una H sub 1. ¿Está bien? Entonces tenemos, ¿qué hemos visto hasta ahora? Que este procedimiento de verificación, conlleva una decisión. Eso por un lado. Este procedimiento conlleva una decisión. Bien. Por otro lado, para tomar esa decisión yo necesito plantear alternativas para tomar la decisión, que se llaman hipótesis. Hipótesis nula, hipótesis alternativa. Bien, hasta ahora sabemos que esas hipótesis se identifican simbólicamente con H sub 0 la hipótesis nula, H sub 1 la hipótesis alternativa. Bien, vamos ahora a tratar de esbozar un concepto más fuerte de cada hipótesis, y no solamente eso, sino un ejemplo, para que se den cuenta de lo que estoy diciendo, más allá de que les he dado este ejemplo bien genérico en relación al desempeño académico de nuestros parciales, ¿no? Hipótesis nula es aquella por medio de la cual se hace una afirmación sobre un parámetro que se va a contrastar con el resultado, ¿sí? Entonces yo planteo una hipótesis nula y después la voy a contrastar con una hipótesis alternativa que justamente difiere de esa hipótesis nula y ofrece justamente una alternativa afirmando que esa hipótesis nula es falsa. Si vamos a otro ejemplo, ¿sí? Parecido al que yo les planteaba del rendimiento académico, fíjense, acá estoy planteando en forma narrativa una hipótesis nula, y después, fíjense en que he planteado acá tres hipótesis alternativas. ¿Por qué? Porque se puede presentar esta situación en relación a la mirada con respecto a la hipótesis inicial. Vamos al ejemplo. Cuando el fabricante decide que su producto tiene una duración de 5.000 horas, ¿sí? Hay un fabricante que produce, no sé, tubos fluorescentes y dice que tiene una duración de 5.000 horas, se la considera como una hipótesis nula, pues es lo que se va a querer probar, ¿sí? ¿Cuál podría ser la forma de la hipótesis alternativa? Bueno, que el fabricante, que alguien venga, no sé, el socio del fabricante o un proveedor, alguien venga y contraste esa hipótesis y diga, el fabricante ha exagerado la duración de su producto. Entonces ya, si estoy diciendo que ha exagerado, estoy planteando lo que se llama nosotros una prueba unilateral. Es decir, estoy diciendo que se exageró o que se quedó corto, entonces estoy hablando de una mirada con respecto a una lateralidad derecha o una lateralidad izquierda. El producto tiene una duración superior al señalado por el fabricante, entonces estamos hablando de que hay una hipótesis que está planteando que no es 5.000 horas de duración, sino que es más, o en el caso de que fuera la otra alternativa, no es 5.000 la duración, sino que es por debajo, es menos, ¿sí? Y otra tercera hipótesis alternativa podría ser planteada como la duración del producto no es la señalada, no es de 5.000 horas, pero no estoy diciendo si es por encima o por debajo.
Entonces uno plantea una hipótesis nula y contrasta con alguna de todas estas, no que contrasta con todas, con alguna de todas estas. En el ejemplo que yo les di del rendimiento académico, es yo digo que mis alumnos van a tener una nota 8 más, y puede venir alguien y decirme, no, me parece que va a ser menos. Entonces ahí estoy contrastando, ¿sí?, la posibilidad de la hipótesis nula con una de las alternativas, que me van a llevar, ¿sí?, a poder definir si mi verificación de hipótesis es de un tipo o de otro tipo, es decir, si es lateral derecha, si es lateral izquierda. Acuérdense en que estoy viendo ahora conceptos que me van a ayudar después a terminar en el procedimiento, ¿no? Hasta ahora hemos visto concepto de decisión y estamos viendo ahora conceptos de hipótesis y distintos ejemplos de hipótesis. Ya sabemos que existe una hipótesis nula y sabemos que va a haber alguien siempre que la contrasta, que se denomina hipótesis alternativa. Esas hipótesis también pueden ser, al momento de presentarlas, simples o compuestas, ¿sí? Una hipótesis es simple cuando, fíjense en acá, uno asigna un valor particular e igual. Es una hipótesis en la que el parámetro queda especificado por completo, o sea, solo puede tomar un único valor. Yo podría haber dicho, el promedio de mis alumnos va a ser exactamente 8. Como dice acá, el promedio de edad de un grupo de estudiantes es de 25. Esa es una hipótesis simple, en relación al parámetro media. Y acá tienen otro ejemplo de una hipótesis simple en relación al parámetro proporción. La proporción de trabajadores de una empresa que sufre de estrés es del 35%. Así se plantean hipótesis simple, cuando asume un valor único. Y una hipótesis compuesta es una hipótesis en el que el parámetro puede tomar más de un valor. Entonces, fíjense, en el caso acá de este promedio me da mayor a 5.000. El promedio de gastos mensuales en medicamentos, dice, en una familia es mayor a 5.000. Y también tenemos acá otro en relación a la proporción, que dice la proporción de adultos que votará en las próximas elecciones es superior al 70%. Entonces fíjense, en una hipótesis simple planteada en términos de valores exactos e iguales, y las hipótesis compuestas pueden estar presentadas en términos de desigualdad. Puede ser mayor, y acá tenemos en el pie de la diapositiva un ejemplo que tiene que ver con los menores. La proporción de personas que llama a la selección de servicios al cliente en una empresa vendedora de computadoras es inferior al 6%. Por lo tanto, esa proporción está expresada en términos de menores, ¿sí? Entonces, ya sabemos por un lado que existen dos hipótesis, sabemos que se representan con H sub 0, H sub 1, que cada una, que una hipótesis nula o una hipótesis nula cierta, tiene siempre que alguien la contrasta, que se llama hipótesis alternativa, y que la forma de presentar esas hipótesis puede ser simple o puede ser compuesta. Bien. ¿Qué otros elementos nos hacen falta? ¿Sí? Acá hay como formas de simbolizar, ¿sí?, las hipótesis, para que vean cómo es que en el procedimiento, después cuando expliquemos, aparece esta simbología para que ustedes sepan interpretar. Una hipótesis nula se plantea, ¿sí?, para ser rechazada o no, se la considera siempre cierta, como dijimos, hasta que no se encuentre evidencia en relación a ella, y fíjense en la forma en que la hemos dispuesto. H sub 0, 2 puntos, media, igual a 30. Acá tenemos una forma de plantear la hipótesis nula para el parámetro media, y específicamente de tipo simple, ¿no?, como dijimos recién, porque asumía un valor puntual. Y lo mismo hemos hecho acá con respecto a la proporción.
hipótesis nula, 2 puntos, proporción igual a un valor particular. Y en el caso de la hipótesis alternativa, bueno, sabemos que la simbolizamos con H sub 1, ¿sí? Una vez que formulo una hipótesis nula, yo voy a tomar el planteamiento de la hipótesis alternativa, con esta simbología, H sub 1, 2 puntos, media, por ejemplo, contrasto, ¿sí? El valor inicial diciendo que es mayor a 30, o en el caso de la proporción, fíjense, acá he puesto que la hipótesis alternativa es distinto que ese valor. Fíjense en que la hipótesis alternativa asumió un valor mayor, como les dije hace un rato, puede asumir un valor menor y puede asumir un valor distinto, ¿sí? Y cada una de estas simbologías me está hablando de una lateralidad, como les decía hace un rato. Yo puedo plantear con el signo de mayor y saber que estoy hablando de una verificación de hipótesis derecha, una dócima lateral derecha, o puede ser una dócima lateral izquierda, vamos a ver esos conceptos ahora, o puedo hablar de, al decir distinta, una bilateralidad. Entonces, como dice acá, la hipótesis alternativa siempre es una hipótesis compuesta y me marca de alguna manera si es unilateral o bilateral. Bueno, ¿qué más nos hace falta saber antes de entrar al procedimiento de la verificación? ¿Cómo graficamos, ¿sí? este análisis que hacemos? ¿Qué zonas, qué áreas, qué me aparecen en esta gráfica para poder interpretar? Y después, como estamos buscando, una vez realizado el procedimiento, tomar una decisión. Las pruebas de hipótesis dijimos recién que podían ser unilaterales o bilaterales, ¿sí? Entonces, tenemos acá en la primera gráfica, a la izquierda, tengo, a ver, vamos a buscar mi marcador, tengo una gráfica, si ven ahí, ¿de qué tipo? Tengo la distribución de ¿quién? De una variable. Vamos a trabajar, como ahí dice mu, vamos a ver que nuestra variable, ¿sí? Es x barra, ¿no? Entonces tenemos el comportamiento de la variable x barra, centrada la gráfica en el valor de hipótesis nula, ¿sí? H sub 0, como decíamos, mu sub 0, centrada en hipótesis nula, y tenemos acá a la derecha la forma esta de representar que dijimos. La hipótesis nula, 2 puntos, la media o parámetro asume un valor particular, y la hipótesis alternativa contrasta la nula con un valor menor. Entonces fíjense que la hipótesis alternativa es la que me define el tipo de unilateralidad que tiene esta prueba de hipótesis. La gráfica del estimador centrado en lo que yo considero cierto y el contraste, ¿sí? El tratamiento de la hipótesis alternativa diciéndome que no es 8 la nota, sino que va a ser menor a 8, y este planteamiento de hipótesis alternativa me está hablando de que mi gráfica va a tener un área a la izquierda de la distribución. Entonces, esa área va a tener un nombre, esta área central va a tener otro nombre, y el eje también se va a subdividir, ¿sí? En zonas, que vamos a empezar a mencionar ahora, que son todos los elementos que empiezan a relacionarse, a vincularse para entender este procedimiento de verificación. Fíjense. Ha quedado definida acá una área de color que le llamamos alfa y se llama nivel de significación. A alfa la complementa alguien que es 1 menos alfa. ¿Sí? Ya vamos a ver quién es alfa y quién es 1 menos alfa, pero son áreas de probabilidad. ¿Sí? Ustedes saben que todo es 1,
Acá vamos a tener una porción definida como nivel de significación y 1 menos alfa como el complemento de ese nivel de significación. Pero esas definidas en el eje por un conjunto de valores de la variable que se miden acá en el eje y se llaman zona de rechazo, y un conjunto de valores que están de este otro lado, que deberíamos ponerle otro color para no hacer lío, de aquí para allá, y que se denomina zona de aceptación. ¿Sí? Ojo, un error bastante común cuando uno les pregunta a veces en un examen, marcame la zona, y se paran acá, y marcan esto. Y uno le dice, no, ese es un área de probabilidad. Zona de aceptación es conjunto de valores de la variable que me van a permitir aceptar la hipótesis. Zona de rechazo, conjunto de valores de la variable que me van a decir, si caen acá, que yo rechazo la hipótesis. ¿Está bien? Y acá, por supuesto, va a haber un punto que es un punto crítico, un punto que me define esa zona que ya vamos a aprender a calcular. Esta sería una dócima, como yo les digo, lateral izquierda. ¿Sí? Si analizamos la gráfica que está acá a la derecha, otra vez tengo dentro del eje mi variable, mi estimador, tenemos un planteamiento de hipótesis nula, por lo tanto la distribución está centrada en ese valor de hipótesis, y dijimos que hasta que no se demuestre lo contrario, la consideramos cierta. Y después tenemos la hipótesis alternativa que me define la lateralidad de la verificación de hipótesis o la prueba de hipótesis. Dice mayor, por lo tanto va a haber un punto crítico, de nuevo, que me define estas zonas. Entonces tenemos alfa acá, 1 menos alfa, ¿sí? Justamente la inversa de la otra, y tenemos el punto crítico, y también tenemos las zonas de rechazo, y también tenemos la zona de aceptación. ¿Está bien? Espero que no haya pasado nada, porque acá me dio un error, sino lo que hago normalmente... no quiero descartar. Bueno. Vamos a... Ahí estamos. Vamos de nuevo, porque ya me ha pasado que después se corta, no sé por qué hace tanto lío, pero bueno. No está funcionando correctamente. Lo que les decía era que la gráfica que representa esta verificación o prueba de hipótesis puede estar dada por una gráfica lateral izquierda o, como les decía recién, una gráfica, vamos al marcador, una gráfica o dócima lateral derecha, ¿sí? Con todos sus elementos, fíjense en áreas de probabilidad, zonas, distribución del estimador, centro de la distribución, y la última que nos queda, la de dos colas, la bilateralidad. Fíjense en la forma en que se presentó la hipótesis alternativa, ¿ven? No es por un valor menor o un valor mayor, sino que me dice un valor distinto. Por lo tanto, vamos a tener todo lo mismo que recién, ¿no? Tenemos alfa sobre 2 en cada una de estas colas, ¿sí? Porque el nivel de significación se divide en 2. Vamos a tener 1 menos alfa en el centro de la distribución, y vamos a tener dos puntos críticos, como les decía recién, en donde me van a definir zonas, en el caso de los extremos, zonas de rechazo, y en el centro serían los elementos de la zona de aceptación, todos los valores de la variable
que me van a permitir aceptar la hipótesis si caen dentro de ese conjunto de valores. Y en este caso le llamamos dócima bilateral. ¿Sí? Entonces, gráficamente, si ustedes tuvieran que interpretar una gráfica en algún momento que se les pida, ya sean en los exámenes virtuales o en los exámenes orales o lo demás, hacer una gráfica en relación al análisis de la dócima tiene que ver con esto, ¿no? Hacer la gráfica de cómo se distribuye la variable y ver todos los elementos que la conforman y analizar luego en el procedimiento a dónde está cayendo esta medida muestral para saber si uno acepta o rechaza la hipótesis. Bien, un elemento más, nos faltan dos, un elemento más para poder llegar al procedimiento que es a lo que quiero llegar hoy. Nos falta todavía ver el error y el nivel de significación. Ya vimos lo que es una decisión, ya vimos lo que son hipótesis, cómo se grafica, ¿sí? Los elementos o las áreas que intervienen en la verificación. Y ahora vamos a ver que yo podría estar cometiendo un error al tomar una decisión, ¿sí? Más allá de este cuadro, en la vida real, ¿sí? Cuando ustedes tienen que tomar una decisión, para que después lo puedan trasladar acá a lo estadístico, les va a ser más simple si yo les planteo una cosa así. Cuando uno toma la decisión, ¿qué puede pasar? Que tome una decisión que fue correcta o que tome una decisión que fue incorrecta, ¿está bien? Bueno, entonces, si yo acepto una hipótesis y cometo el error de haberla aceptado, ¿sí? La hipótesis era falsa, entonces estoy cometiendo un error. Aceptar algo que es falso es cometer un error. Y rechazar algo que es bueno también es cometer un error. Bueno, así como si ustedes lo trasladan, le digo, a la cosa cotidiana de su día a día, aceptan algo que era falso y bueno, cometieron un error. Acá pasa lo mismo en términos de decisiones estadísticas, ¿sí? Entonces, en este cuadro, lo que intento resumirles es cómo se les pueden presentar esas situaciones, ¿sí? ¿Qué significa? Que si yo tomo una muestra, y de esa muestra tomo una medida, y esa medida, puede ser justamente que esa medida, cuando hago el procedimiento o analizo, caiga en una zona de rechazo, y a lo mejor rechazo una hipótesis, es por supuesto muy poco probable que eso se dé, pero lo tengo que contemplar, no puedo desecharlo. Debo contemplar la posibilidad de que yo pueda estar tomando una medida de una muestra que me diga que rechazo una hipótesis cuando realmente es cierta. Por eso es que yo acá en este cuadro les he puesto como la mirada así de un cuadro de doble entrada, ¿sí? Si en la realidad, por decirle de alguna manera, la hipótesis es verdadera y yo lo acepto, si es verdadera y yo la acepto, estamos bárbaros, tomé una decisión correcta. Pero si en la realidad mi hipótesis era verdadera y yo la rechacé, en el procedimiento de la prueba la rechacé, cometí un error. Algo que era cierto, con una baja posibilidad, pero puede pasar, yo cometí un error. El error tipo 1 es el error, conceptualmente, el error tipo 1 se dice que es el error de rechazar, una hipótesis siendo que era verdadera. Error tipo 1 es rechazar la hipótesis siendo que era verdadera. Y en el caso de que la hipótesis hubiese sido falsa y yo la acepté, también estoy cometiendo un error. ¿Está bien? Entonces ahí le llamamos error tipo 2, que sería aceptar una hipótesis bajo el supuesto de que era falsa. Estoy aceptando algo que es falso. Estos dos errores, como les digo, que generalmente tienen una baja posibilidad de presentarse, pero hay que analizarlos, ¿sí? No tengo que dejar de considerarlos. Por eso dice acá, si el procedimiento de prueba lleva al rechazo de una hipótesis, pero en la realidad la hipótesis era verdadera, se está cometiendo un error, y se llama error tipo 1. Y lo mismo les he puesto acá, conceptualmente, el error tipo 2.
¿Qué hace este cuadro acá abajo entonces? Un cuadro, fíjense en que tiene la misma estructura, ¿no? H sub 0 cierta, falsa, como dice ahí, acepto, rechazo. Pero en el centro del cuadro existen unos símbolos, ¿sí? Que ya algunos lo hemos visto, alfa y 1 menos alfa. No quiero que vayan a interpretar, por favor, que el error es alfa. No, ¿sí? El error 1 es esto que hemos puesto acá. ¿Qué es el error 1? Es rechazar una hipótesis, cometí el error de rechazarla, siendo que era cierta. Eso es el concepto de error. ¿Cómo se mide ese error? Con alfa, que es una probabilidad. ¿Está bien? ¿Cómo cuantifico ese error? Con alfa. Porque es muy común que ustedes les preguntemos, defíname el error, y ustedes dicen alfa. No, alfa es una probabilidad de cometer el error. Yo puedo cuantificar ese error, pero el error en sí conceptualmente es haber rechazado algo que era cierto. Y el error tipo 2 es haber aceptado algo que era falso. ¿Cómo se va a medir? Bueno, con una probabilidad también que se llama beta. Ya lo vamos a ver eso la próxima clase. Ahora simplemente vamos a aprender a tomar la decisión, ¿sí? De aceptar o rechazar una hipótesis, y a medida que vayamos avanzando en los contenidos vamos a ir cuantificando ese error. Bueno, ya vamos llegando al procedimiento de estimación. Hasta ahora hemos visto todo lo que tiene que ver, como les digo, con hipótesis, cuáles son las hipótesis, cómo se simbolizan, hemos visto cómo se grafica, ¿sí? Cómo analizo sectores dentro de la verificación de hipótesis, y hemos visto recién que puedo cometer errores, ¿no? Entonces, entendiendo un poquito más en qué consiste este procedimiento, acá les he puesto un ejemplo para que vayan lógicamente tratando de interpretar a qué vamos a llegar. Y por último, ya voy a explicarles en sí, creo que ya es lo otro que nos queda por ver, uno de los tantos procedimientos que vamos a ver, primero presentado en forma analítica y después lo vamos a hacer en forma, a través de cálculos, ¿no? Aplicándolo para que sea también entendible. Entonces, fíjense en acá un pequeño ejemplo para que ya vayamos siempre reforzando este concepto de verificación. Un fabricante de software afirma que la proporción de personas que llamará solicitando un servicio de su producto no supera el 10%. Un fabricante estima esto. Que la proporción, fíjense, ahí cambiamos de parámetro, que llamará solicitando un servicio es el 10%. Perdón, no supera el 10%. Pero un distribuidor mayorista de ese software sospecha que esta proporción no es la que dice el fabricante, sino que es mayor. Entonces, si uno hace una representación, digamos, gráfica de este texto, está ahí diciendo que el fabricante dice que menos del 10% me van a llamar y el distribuidor me está diciendo por encima. Hay un planteo de hipótesis nula, cierta, que yo voy a tener que demostrar contra el contraste de una hipótesis alternativa. Eso está trabajado, está expresado aquí en el planteamiento de hipótesis. Entonces, para verificar si la afirmación del fabricante es cierta, ¿qué dijimos que íbamos a trabajar? Con datos muestrales. Entonces, se tomaron 100 comprobadores del software y se controla si llaman solicitando el servicio durante el siguiente mes. Se toma una muestra y se miran esos datos muestrales. La proporción de personas que llamaron en esa muestra, ¿sí?, nos dio un 0,13. Entonces estamos, el supuesto o proporción poblacional está en 10%
y estamos diciendo que la muestra me devolvió un 0,13, un 13%, y yo tendría que considerar, por eso dice acá, podría considerar que el 0,13 es muy cercano al 0,10 y que la diferencia se debe al azar, entonces podemos concluir que la afirmación del fabricante es cierta, ¿sí? O también podemos considerar que el 0,13 y el 0,10 son muy lejanos y que hay suficiente evidencia para concluir que la proporción de llamada es superior a 10%, entonces podemos rechazar la hipótesis, ¿sí? Ese es el tips importante, ¿no? Planteamos las hipótesis, empezamos a trabajar con los datos muestrales, y tengo que, de alguna manera, con este procedimiento que les voy a explicar ahora, aceptar una hipótesis porque considero que está muy cercana y que, como decía ahí, lo demás lo atribuimos al azar, o rechazar esa hipótesis porque estoy considerando que ese valor está muy lejano al supuesto que yo definí como cierto. Bien, y ahí entra en juego, para tomar esa decisión, el último elemento que nos hace falta, que es el nivel de significancia o nivel de significación, ¿sí? Que lo hemos definido como alfa. Entonces, entra a jugar los modelos de probabilidad, ¿sí? Que nos van a ayudar a tomar las mejores decisiones. Ese nivel de significancia, que dijimos que es una probabilidad, alfa, dijimos que era la probabilidad recién, ¿de qué? De cometer el error tipo 1, ¿sí? Vamos a hacer así, el error tipo 1. ¿Estamos? Recién dijimos que yo podía cuantificar o medir el error tipo 1 a través de una probabilidad. El error tipo 1 era rechazar algo, ¿sí? Rechazar la hipótesis bajo el supuesto de que el H sub C era cierta, y yo podía medirlo. Entonces, el nivel de significancia es una probabilidad de cometer el error tipo 1. Como es una probabilidad, se le van a dar valores porcentuales entre 0 y 100. ¿Quiénes son los valores más comunes? Y sí, son probabilidades bajitas, ¿no? Poco probables de que se presente, como por ejemplo, los más comunes son el 1%, el 5% y hasta el 10%. Un nivel de significancia del 1% me está diciendo que existe un 1% de probabilidad de cometer el error de rechazar una hipótesis cuando realmente es cierta. O también, en otras palabras, si se realiza 100 veces el proceso, cometeríamos una vez el error de rechazar la hipótesis nula cuando realmente es cierta. Por eso siempre, fíjense en que esta probabilidad es muy baja, es poco probable, de que, pero puede pasar de que algún elemento, de que alguna muestra tomada me devuelva una medida que caiga dentro de ese intervalo. Bueno, por fin hemos llegado a los pasos en que debo llevar a cabo para hacer el contraste de hipótesis, ¿sí? Recordemos todos los conceptos anteriores vistos. Arrancamos por definir claramente qué era una decisión estadística, ¿sí? Una decisión se basa en estos supuestos o conjeturas que se llamaban hipótesis. Entonces, analizamos la decisión, planteamos hipótesis, vimos que las hipótesis eran de dos tipos, una la hipótesis nula, las hipótesis alternativas, que se pueden presentar de manera simple o compuesta, que tienen una simbología particular, y que esas hipótesis, ¿sí?, las podía representar, digamos, la distribución de la variable, yo la podía representar, centrar, ¿sí?, esa distribución en ese valor de hipótesis. Empezaban a aparecer un conjunto de zonas o áreas que son necesarias ahora para tomar las decisiones. Y por último, analizamos dos conceptos más que fueron el error que yo puedo cometer, ¿sí? En este proceso de decisión yo puedo cometer dos tipos de errores, y por otro lado acabamos de ver
quién es alfa y quién es 1 menos alfa, porque alfa es el nivel de significación y 1 menos alfa es su complemento, dejando claro que alfa es la probabilidad de cometer el error tipo 1, y 1 menos alfa, como es el complemento, sería la probabilidad de aceptar la hipótesis cuando ésta es cierta, porque alfa sería la probabilidad de rechazar la hipótesis cuando ésta es cierta. Entonces, ya con todos esos elementos, yo puedo empezar a trabajar el procedimiento. ¿En qué consiste el procedimiento? Bueno, ya sabemos plantear hipótesis, lo vamos a hacer ahora en forma analítica y después numérica. Sabemos quién es el parámetro y quiénes son los mejores estimadores. Sabemos que la verificación de hipótesis puede ser derecha, izquierda o bilateral, y sabemos que el nivel de significación me va a ayudar, ¿sí?, a determinar los puntos críticos del test, para, al último, y con todo este procedimiento, llegar a tomar, ¿sí?, las conclusiones o las decisiones y hacer las interpretaciones que nos hagan falta en base a esos datos suministrados por la muestra. Bien, vamos al procedimiento. Bueno, ¿hay un único procedimiento? No. ¿Cuáles son las variantes que tenemos? Las mismas que vimos en la unidad anterior. ¿Se acuerdan? La estimación de la media cuando la varianza era conocida o desconocida. Bueno, ahora lo mismo, es la verificación de hipótesis cuando la varianza es conocida o desconocida. ¿Qué vimos allá en la estimación? Cuando era desconocida muestras pequeño o grande, acá igual. Lo voy a trabajar de la misma manera. O sea, que vamos a ver procedimientos respetando, ¿sí? Vamos a ver la verificación de la media, como dice acá, en primera instancia, ¿no? De la media, después será de la proporción, pero para los mismos dos caminos que lo hicimos en estimación. Entonces tenemos verificación de la media cuando la varianza era conocida y el n cualquiera, y la verificación de la media cuando la varianza es desconocida, y a su vez teníamos los dos caminos, n menores a 30 y n mayores, ¿se acuerdan?, a 30. Entonces, los caminos de desarrollo o las formas en que se pueden presentar este procedimiento respeta la misma estructura. Pero le debo agregar que la verificación de la media, si me voy por este camino, varianza poblacional, era un caso, por decirle, pero también deben recordar si la dócima, o sea, deben, más que recordar, deben analizar si la dócima va a ser lateral derecha, si la dócima va a ser lateral izquierda, o si la dócima va a ser bilateral. ¿Está bien? Entonces, entrando por acá y con la varianza poblacional, no debo tampoco, o debo tener presente con qué tipo de dócima estoy. Y si vamos por la varianza desconocida, bueno, también muestras pequeñas o muestras grandes, y lo mismo se puede presentar que sea una dócima lateral derecha, lateral izquierda o bilateral. Vamos entonces al primer caso. Verificación de la media, varianza conocida, y lo vamos a trabajar en primera instancia con una bilateralidad. Bien, si recuerdan, ¿sí?, el cuadrito que analizábamos allá en la unidad número 9, fíjense, es del mismo tipo, para poblaciones normales, la situación de varianza conocida n cualquiera, trabajamos con la distribución normal, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacer la hipótesis o la verificación de hipótesis para esta condición, como les estoy diciendo, y particularmente, como ven en la gráfica, he elegido para desarrollarles
la dócima bilateral. ¿Sí? Fíjense en que hemos hecho la gráfica de la bilateral. Bueno, entonces tenemos, ¿cuáles serían los pasos? Como yo siempre digo, los pasos a seguir para tomar la decisión. Lo primero que vamos a tener en claro es que el parámetro que vamos a dosimar o verificar es la media poblacional, ¿sí? Que su mejor estimador para la media poblacional sabemos que es la media muestral. Bien. Segundo elemento que tengo que tener muy en claro al hacer la verificación es plantear las hipótesis, ¿sí? Entonces, acá lo estoy haciendo en forma genérica, después lo vamos a hacer con un caso práctico. Debo analizar bien cuáles son los supuestos o conjeturas, cuáles son las hipótesis, y plantear una hipótesis nula cierta y una hipótesis alternativa. Que en este caso, como siempre les digo, la hipótesis alternativa es la que me indica el tipo de dócima que voy a tener. Al decir distinta, dijimos que era una dócima bilateral. Bien, entonces hice la gráfica con todas las zonas que ya hemos analizado. La distribución de la variable, ¿sí? La gráfica del comportamiento de la variable. ¿Qué más? Centrada en hipótesis nula, dos áreas de probabilidad que era el nivel de significación, alfa sobre 2, su complemento 1 menos alfa, y bueno, lo otro que nos quedaría acá marcar es que de ahí, desde ese punto en adelante, llamábamos zona de rechazo, ¿se acuerdan? A esos sectores, y después teníamos la zona de aceptación, como los distintos valores que yo voy a considerar que si cae ahí mi medida muestral, me van a definir, me van a decir que debo aceptar la hipótesis. Bien, entonces, primer paso, repito, definir bien cuál es el parámetro. Segundo paso, definir bien cuál es el estimador. Por otro lado, el planteamiento de las hipótesis, su gráfica acompañando, y sabemos que estamos en una distribución que vamos a trabajar con un modelo normal, ¿sí? ¿Qué tengo que calcular como tercer paso y muy importante para poder tomar la decisión? Tengo que calcular los puntos críticos. Estos valorcitos acá que me definen justamente las zonas, las áreas de probabilidad y las zonas. Ese punto crítico lo obtengo, ¿sí?, despejando acá de la variable de estandarización. Fíjense, si yo despejo x barra asterisco 1, le hemos llamado, esto pasa dividiendo al otro lado multiplicando, y despejo el valor del parámetro hacia el otro lado, entonces me va a quedar la expresión de punto crítico para el punto crítico que está a la izquierda, y la expresión de cálculo del punto crítico para el que está a la derecha. Una equivocación muy frecuente, miran esto y los hace acordar al límite inferior y límite superior de la estimación estadística. Ojo, la estimación estadística trabajaba con la estimación puntual más menos el error. Acá no estoy trabajando con una estimación puntual, estoy trabajando con el supuesto o valor del parámetro. No son límites estos, ¿sí? Son puntos que me van a determinar el conjunto de valores que van a servir para aceptar la verificación, para aceptar la hipótesis o para rechazarla. Bien, una vez que calculo los dos puntos críticos, ¿cuál sería mi paso 4? El paso 4 es definir las reglas, ¿sí? Lo mismo que les he estado diciendo yo, pero en forma escrita. Fíjense, todo lo que está dentro de ese conjunto de extremos, de valores que están dentro de estos extremos, van a ser puntos que me permiten aceptar la hipótesis.
y todo lo que está, digamos, como valores menores a ese punto crítico y valores mayores a ese punto crítico, que es lo que dice acá abajo, van a ser valores que si caen dentro de ese conjunto me van a definir que yo me van a indicar que yo debo rechazar la hipótesis. ¿Está bien? Entonces los valores, otra vez, ¿estamos bien? Estamos bien, creo que sí. Porque me da a mí un error, no sé por qué. Ahí vamos, ya seguimos. Bien. Por ahí me parece que me van a dejar de escuchar y no los voy a poder seguir. Entonces, ese era el punto 4. Entonces teníamos punto 1, parámetro, punto 2, planteo de hipótesis, cálculo los puntos críticos, regla de decisión, y cuál sería el punto 5, digamos, de alguna manera yo podría decir que mi punto 5 es tomo la decisión. Y la decisión tiene que ver con decir acepto o rechazo. ¿Está bien? Porque acá lo que he definido son las reglas en función de las zonas, y por último voy a decir que acepto la hipótesis o rechazo la hipótesis en relación a la medida muestral. Entonces, lo vamos a hacer a esto mismo ahora, pero en formato aplicación, digamos, ¿sí? Lo vamos a hacer numéricamente, para que vean que vamos a pasar por todos esos puntos y que vamos a llegar a tomar la decisión definitiva con todos estos elementos que hemos venido viendo en forma independiente uno de los otros. Entonces tengo, fíjense, una máquina llena botellas de leche, se supone que el volumen medio, y ahí me está hablando de el parámetro, que en este caso es la media, se supone que volumen medio en cada botella es de 32 onzas. Me está dando la media, ¿sí?, de llenado de esas botellas, me está planteando mi hipótesis nula. Fíjense, estaría acá. Con una desviación estándar de 0,06, me está dando la desviación poblacional. En una comprobación sistemática para ver que la máquina funciona adecuadamente, se tomaron 36 botellas, me está dando la muestra, y se advierte que contienen una media de 32,01, la media de la muestra. Entonces pregunta, a un nivel de significación de 0,05, un alfa de 0,005. ¿La máquina funciona adecuadamente? No me está diciendo es más lo que llena o es menos lo que llena. No me está dando indicios de lateralidad. Entonces me está diciendo, ¿funciona adecuadamente? Lo debo presentar como una hipótesis alternativa, es decir, distinto de ese valor inicialmente considerado. Entonces, fíjense, con todos los datos que tengo, el parámetro que sabemos que es la media o promedio, la varianza poblacional conocida, porque desviación o varianza dijimos que era lo mismo, varianza poblacional conocida, perdón, el n no me importa el tamaño, entonces estoy dentro de ese primer caso, por lo tanto el modelo con el que voy a trabajar es el modelo normal, ¿sí? Y voy a poder entonces plantear los otros pasos de la verificación ya sabiendo con qué elementos voy a trabajar en este procedimiento. Otra cosa que me dio el enunciado fue el planteo de las hipótesis. Alguien dice que en promedio llena tantas onzas decía, sí, tantas onzas, y alguien me dice, habría que contrastar esa hipótesis porque no sé si realmente es así. Entonces la planteamos como una bilateral.
Por lo tanto, la gráfica que hemos hecho acá, fíjense, corresponde a una dócima bilateral, ¿sí? Con todos los elementos que recién estuvimos construyendo, los puntos críticos, las áreas, ¿sí? Nivel de significación, su complemento, centrada la hipótesis, y acá, por supuesto, ya conociendo que estos valores que va a asumir la variable corresponden a zona de rechazo, y los que están acá en el centro corresponden a aceptación. ¿Qué otra cosa les dije que debíamos hacer para poder definir estos puntos? Y bueno, calcularlos a esos puntos, porque yo tengo que saber desde qué valor para allá se considera rechazo, o desde qué valor superior se considera rechazo. Entonces, para eso utilizamos la expresión, ¿sí?, que les pusimos hace un ratito, que dice que la media, en hipótesis nula cierta, es 32, Z, la voy a ir a calcular porque sé que es una variable de estandarización tipificada de la normal, puedo calcular, de acuerdo al nivel de significación puedo calcular Z, la desviación que la conozco y la raíz de n que la conozco, ¿sí? Lo único que se les puede llegar a complicar, no a complicar, a ir a buscar su cálculo, como yo les digo, siempre es la z, ¿no? Si hago la gráfica de z, centrada en 0, como ya sabemos, con un nivel de significación de 0,05, estoy diciendo que todos estos dos son 0,05, significa que acá el centro es 0,95, ¿está bien? Y yo tengo que encontrar un z que acumule para valores menores. Entonces tengo, si este sector 1 menos alfa es 0,95 más media cola más 0,025, voy a buscar un valor de z para una probabilidad de 0,975, ¿no? Porque acuérdense en que tienen que acumular para toda esta área de probabilidad. Estos conceptos ya lo hemos visto en estimación, por eso no hago mucho hincapié en esto. Pero una vez encontrado z, calculo el punto crítico 1 y el punto crítico 2. ¿Y eso qué me permitía decir? Bueno, teniendo los puntos críticos, voy a tomar la decisión. ¿Y cómo se tomaba la decisión? ¿Con quién se tomaba la decisión? Se tomaba la decisión con, vamos a cambiar el color para que sea significativo, y ojo con eso, vamos a tomar la decisión con el valor muestral, porque justamente estamos trabajando con información suministrada por la muestra. Si este valor muestral cae dentro de la zona de aceptación, voy a aceptar la hipótesis. Y si ese valor muestral cae por fuera, la voy a rechazar. Acá tenemos el valor extremo izquierdo, punto crítico, es 31,98. Y el derecho es 32,02. Quiere decir que ese 32,01 está cayendo ahí, por ejemplo, ¿sí? Está cayendo casi en el extremo, pero está cayendo en el conjunto de valores que yo voy a considerar que están cerca de ese promedio, y por lo tanto me van a permitir decir que yo acepto la hipótesis nula. En este caso, como dice acá, se acepta, la máquina funciona bien. O sea, decimos que la máquina está realmente llenando la cantidad de onzas que dice que tiene que llenar. Ese sería el procedimiento si cumplimos, ¿sí?, todos los pasos, como hemos hecho: identificar el parámetro, identificar las hipótesis, los puntos críticos y demás, y llegar a tomar una decisión en función de la medida muestral. Por último, y ya con esto terminamos, fíjense en que acá, cuando les expliqué los pasos, fuimos por este camino. Usamos el cálculo de los puntos críticos para poder tomar la decisión. Pero acá fíjense en que dice o lo puedo hacer también con la variable estandarizada, ¿sí? Es decir, que a este procedimiento de
determinar zonas de aceptación y de rechazo y después cotejar los valores, en este caso de la variable aleatoria o de la variable de estandarización, yo lo puedo hacer por un camino u otro. Y es lo último que pretendo explicarles hoy. El otro camino para que ustedes elijan el que más quieran, ¿no? Ustedes pueden tomar la decisión utilizando el estimador o pueden tomar la decisión utilizando la variable de estandarización. Por eso dice acá procedimiento ahora con Z, que es la otra manera de hacerlo, ¿sí? Y para ello planteamos un ejercicio diferente, ¿sí? Para que de paso tengan dos ejercicios, y vamos a trabajar particularmente solo la consigna A, que es la que me va a permitir aplicar esta forma de tomar decisiones, ¿sí? Muy similar a la que hicimos recién, con una dócima, pero en este caso creo que no va a ser bilateral, así que de paso lo miramos en relación a otra lateralidad. Dice que un dueño de un restaurante que está en venta, afirma que el ingreso medio diario, ya me está hablando del promedio, el ingreso medio diario es de 675 euros, ¿sí? Entonces, un restaurante que está en venta, el dueño dice que su ingreso medio es de tanto. Un empresario interesado en adquirirlo duda de esta afirmación, y para ver si le va a interesar realizar la compra o no de ese negocio, va a seleccionar una muestra en 25 días, de los que va a sacar el ingreso medio diario, que le dio 600, con una desviación de más o menos 125. Con un nivel de significación del 5%, me pide que plantee y realice el contraste a partir del cual el empresario va a tomar su decisión, suponiendo que una desviación típica poblacional es de 150 euros. O sea que estamos en el primer caso que hemos analizado hoy. Conociendo la desviación poblacional, teniendo la muestra, la media de la muestra, también tenemos la desviación de la muestra, pero para otro momento. Conociendo todos estos datos, dice que haga la verificación para ver qué decisión va a tomar el empresario. Bueno, en vez de hacerlo como lo hicimos recién con el estimador, lo vamos a hacer ahora con la variable de estandarización. Los datos fueron estos: la muestra de 25, una media de 600, un nivel de significación de 0,05, y el planteamiento de hipótesis era, el dueño decía que el gasto medio era de 675 y el empresario que quiere comprar contrasta esa hipótesis diciendo que está por debajo de los 675. Fíjense entonces, estoy en una dócima diferente acá, es una dócima lateral izquierda, ¿sí? Para llevar a cabo el procedimiento, sabiendo que estoy en una varianza conocida, voy a utilizar la variable de estandarización, que sabemos que responde al modelo normal, y vean que lo que voy a hacer ahora acá, ahí falta una X más, lo que voy a hacer acá es calcular esa variable z. Entonces, ¿qué hago? Calculo ese valor z observado, que le llamamos, ¿sí? 600 era el valor de la media, menos mu sub 0, o sea, la hipótesis nula, dividido la desviación sobre la raíz de n, es decir, reemplazo todos los valores de la variable z y me da menos 2,5. Bueno, ¿qué voy a hacer con ese valor? Voy a hacer la gráfica de z, ¿sí? Recuerden que tengo un nivel de significación de 0,05 del lado izquierdo, porque es una dócima lateral izquierda. Entonces yo puedo representar acá que esto es 0,05, por lo tanto su complemento es 0,95, y como conozco
la probabilidad, puedo ir al infoestado o a la tabla y calcular cuánto vale Z, ¿sí?, para esa región crítica. Y el Z es de menos 1.645. Entonces, digo, el valor observado, ¿a dónde cayó? El valor observado que yo calculé, ¿a dónde cayó? ¿En la zona definida como zona de rechazo o en la zona de aceptación? Bueno, como yo encontré que mi valor crítico, mi puntito acá, que me define la zona, es menos 1.66, quiere decir que el valor observado está dentro del conjunto de valores de rechazo. Por lo tanto, rechazo la hipótesis, ¿sí? Pero en este caso, para tomar esa decisión, como les digo, utilicé la variable de estandarización y no la variable aleatoria de X barra. Entonces, como dice acá, tomar la decisión sobre el contraste e interpretarla se hace a partir del Z observado, que es menor que 1.645, entonces el valor observado de la estadística, como es inferior, pertenece a la región crítica, y con ese nivel de significación que habíamos dado, vamos a rechazar la hipótesis, se aceptaría que los ingresos medios son inferiores a 6.75, y con ese resultado el empresario, por supuesto, no va a estar interesado en adquirir el restaurante. Entonces hemos hecho el procedimiento, bien, hemos hecho el procedimiento, ¿sí?, de la estimación, de la verificación, hemos hecho el procedimiento, hemos tomado la decisión y hemos utilizado en este caso, fíjense, en los ejemplos que he estado trabajando ahora al final, hemos estado trabajando o con una dócima bilateral o con una dócima lateral izquierda, y lo hemos aprendido a hacer en este caso con la variable aleatoria X barra, y en este caso lo trabajamos así como recién con el valor Z observado, y cualquiera de las dos está bien, ustedes pueden elegir, ¿sí?, siempre para el caso inicial de realizar la verificación de la media poblacional con una varianza conocida. Como verán, se va ampliando el panorama, se va ampliando el panorama en relación a qué. A ver, la verificación de hipótesis tenemos que tener en cuenta todos los casos que vimos en estimación. Y aparte de eso, tengo que saber si estoy en una lateral izquierda, derecha o bilateral, y aparte tienen la posibilidad de realizarlo o con el estimador o con la variable de estandarización al procedimiento. Es decir, tienen un conjunto de posibilidades, todo depende de cualquiera la que quieran utilizar, apoyados por supuesto por la herramienta automática, y hemos hecho un caso de verificación para la media. Nos estaría faltando la semana que viene ver los otros casos de verificación de la media y también de la proporción, ¿sí?, que acuérdense que es una sola instancia, como para ir abordando otros contenidos más que tiene esta unidad. La unidad es bastante extensa, ¿sí? Me parece que por hoy es más que suficiente todo lo que hemos visto, así que tienen ya, digamos, para abordar bastante, ir haciendo los ejercicios de la guía primero, ¿no? Familiarícense con los conceptos y con ejercicios chiquitos de la guía, de trabajos prácticos, en donde tienen todas las salidas del info para que se vayan acostumbrando a qué es lo que interpretan, y después, por supuesto, van abordando el trabajo práctico en los últimos puntos, ya creo que son el 8 o el 9, en relación a esta temática que tiene que ver con la verificación de hipótesis. Hemos visto bastante hoy, vamos a dejar para la próxima clase lo que nos queda, de media y proporción, y bueno, y seguir acompañándolos en este proceso de la construcción del TPI. De mi parte no hay más
para abordar. Solamente, bueno, si necesitan tienen alguna consulta, los escucho, y si no, nos veríamos la próxima clase. Ok, gracias. Sí, buen día, buen día. Nos vemos.